Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar paso a paso cómo crear sinónimos entre dos bases de datos en SQL Server. Me llamo Diego Emiliano Contreras Bocanegra, soy del segundo grado de Ingeniería de Software Multiplataforma y vamos a comenzar este video. Primero, antes que nada, ¿qué es un sinónimo en SQL Server? Un sinónimo es como un apodo o un alias que se le puede dar a un objeto dentro de la base de datos, como una tabla, vista, procedimiento, almacenado, etc. Pero lo más interesante es que ese objeto puede estar entre base de datos o incluso en otro servidor. Esto nos permite, por ejemplo, trabajar con una tabla que está en otra base como si fuera local, sin tener que usar rutas largas o complicadas. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para facilitar el acceso a objetos remotos sin usar nombres completamente calificados, para ocultar la ubicación física del objeto real, para hacer que nuestro código sea más limpio, más mantenible y más flexible. En este ejemplo práctico vamos a crear dos bases de datos separadas, simular que tienen sus propias tablas y luego conectarlas entre sí mediante sinónimos. Vamos a ver cómo consultar, insertar y trabajar con los datos entre ambas bases como si fueran una sola. Así que comencemos. Bueno, pues vamos a realizar los sinónimos en la base de datos SQL Server. Estoy en mi panel de SQL Server, en mi explorador de objetos. Lo lógico sería crear una base de datos de forma manual, pero no, lo vamos a usar en forma de consulta. Vamos a crear las bases de datos. Primero creamos dos bases de datos. Una la vamos a poner base de datos número uno y la otra base de datos número 2. Vamos a usarlas para simular que tenemos dos sistemas diferentes y luego vamos a conectarlos usando sinónimos. Así que vamos a empezar. Yo ya tengo el código ya preparado, así que le vamos a copy paste, copy paste, copy paste, así cada paso por paso para la creación de los sinónimos. Lo importante, pues creamos database y lo ejecutamos. Base de datos número uno, base de datos número 2 y listo. Los comandos se han completado correctamente. Excelente. Ahora vamos a recibir la siguiente consulta. Lo siguiente que sería, aquí vamos a estar dentro de... Vamos a crear la tabla de clientes de la base de datos número 2. Así que vamos a darle. Copy paste, copy paste. Se hizo correctamente. Excelente. Aquí, aquí estamos dentro de la base de datos de, de la base número 2 y creamos una tabla llamada clientes. Esa tabla contiene una ID, un nombre y una ciudad. Aquí se lo pusimos, insertamos algunos datos, como un ejemplo, Juan Pérez, Ciudad de México, y así, nombre, Ana López, Ciudad Guadalajara. Y pues aquí lo que vamos a hacer ahorita es que insertamos algunos registros en la tabla de clientes para tener datos con los que vamos a probar más adelante. Continúo con una nueva consulta. Vamos a realizar el siguiente paso, que sería crear un sinónimo de la base de datos número uno para acceder a la base de datos número 2. El sinónimo le vamos a poner que es cliente de base de datos número 2 para llamar los datos de la base de datos número uno. Aquí le doy ejecutar. Los comandos se han completado correctamente. Excelente. Creo una nueva consulta. Vamos al siguiente paso. Lo que hicimos aquí es que ahora cambiamos la base de datos número uno y creamos un sinónimo llamado clientes base de datos número 2. Ese sinónimo nos permite acceder a la tabla clientes que está en la base de datos número 2 como si fuera una tabla local. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente paso, una nueva consulta. Vamos al paso número 4.
Ok, aquí lo que hicimos es que ya podemos hacer consultas desde la base de datos número 1 a la tabla de la base de datos número 2 usando el sinónimo. Como se puede ver, nos devuelve los registros de la tabla clientes. Lo que nosotros rellenamos aquí aparece correctamente. Ahora iremos al siguiente paso, que sería el paso número 5. Bueno, el paso número 5 sería insertar nuevos datos de la base de datos usando el sinónimo de, de clientes. Aquí pues prácticamente nosotros lo que estaríamos haciendo es que podemos insertar nuevos registros de la base de datos 1 hacia la tabla de base de datos 2 usando el mismo sinónimo. Esto demuestra que los sinónimos no solo sirven para consultar, sino también para modificar datos. Ahora vamos con el siguiente paso. Lo que voy a hacer aquí es lo que hago aquí. Ahora hacemos el proceso inverso. Creamos una tabla en base de datos número 1 llamada producto, y esta tabla tiene un nombre ID, un nombre y precio y un precio. Bien, nos vamos al paso siguiente, al 7. Vamos a crear un sinónimo para la base de datos. Copy paste. Ejecuto. Desde base de datos creamos un sinónimo llamado productos BD1 que apunta a la tabla productos de la base de datos número 1. Esto nos permite trabajar con esta tabla desde la base de datos número 2 como si estuviera aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es otra consulta. Lo que haríamos aquí es lo siguiente. Insertamos algunos productos desde la base de datos número 2, para en realidad lo estamos guardando en la tabla que está en la base número 1 gracias al sinónimo. Ahora sí, y por último realizaremos lo más importante. Nueva consulta, el paso final. Y ya por último consultamos los productos desde la base número 2 usando el sinónimo. Aquí vemos que todo funcionó correctamente y los datos fueron insertados en la tabla de la otra base de datos. Y pues esto sería todo por parte de la realización de sinónimos en base de datos SQL Server. No hubo mucho de problemas a la hora de hacer esto, solo es poner código y que tenga buena comunicación la base número 1 con la base número 2, asignándole los sinónimos. Pero fuera de eso, todo está en orden. Espero que les haya servido de interés este video, que ha sido muy interesante, y muchas gracias.